ante tus ojos en la exposición de tu palabra. Ha sido una semana maravillosa. Yo he sido bendecido en esta semana, porque al tener que preparar algún mensaje, primero no se hace porque uno tenga sabiduría, sino por tu gracia, porque es tu palabra la que habla. Te ruego, Señor, que en esta hora también tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, ella sea la que hable. Muchas gracias por tu bondad. Oh Padre, me escondo detrás del Calvario y ruego que después de ponerme a un lado, solo tú seas visto. Y estas ovejas sean sustentadas, alimentadas, sean fortalecidas y salgamos por esa puerta diciendo: gracias por bendecirnos. En el nombre de Jesús. Amén. Libro de Lucas, capítulo 15. Libro de Lucas, capítulo 15. Libro de Lucas, capítulo 15. Vamos a leer desde el verso 11. Un padre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie les daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo dijo al padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Probablemente a usted le pase lo que a mí me pasaba cuando escuchaba la indicación para el mensaje de esta lectura bíblica. Yo tuve la oportunidad, la bendición de nacer en la iglesia. Decía, no hay ninguna diferencia porque hay una parábola que el que comenzó a trabajar temprano en la mañana y aquel que llegó a la hora 1:10 le pagaron lo mismo. Después que se acepta a Jesús, vida eterna. Pero desde niño escuché hablar de esta historia. Así que casi siempre, cuando se indicaba esta lectura bíblica, mostraba algo de desinterés
Porque la historia más o menos es conocida desde el punto de vista de un hijo rebelde que quiere irse de su casa, habla con su padre, recibe lo que le corresponde y se va. Así que cuando algún predicador decía el libro de Lucas capítulo 15, parábola del hijo pródigo, entonces ahí ya yo entendía que ya sabía la historia. Sin embargo, hace 2 años, por la gracia maravillosa del Espíritu Santo, y como la palabra de Dios es nueva, cada mañana y cada momento, y quien dictó la palabra fue el Espíritu Santo, nadie sabe completamente a plenitud lo que en ella está escrito. Explico, de decir, ya no hay más, ya el Espíritu Santo no tiene más nada que enseñarme. Por eso, probablemente si a usted le pasa eso con esta historia, escuche bien. Hace 2 años Dios transformó mi vida con esta historia. Tanto así, permítame explicarle, que habiendo nacido en la iglesia y habiendo ejercido el ministerio por 9 años, siento en mi corazón una diferencia de 2 años para acá. 2 años. A mis casi 40 años de edad, puedo establecer una diferencia de 2 años para acá y 37 para atrás. Por lo tanto, ruego a Dios que tenga paciencia y escúchese este mensaje. Porque si Dios bendijo mi vida a través de él, yo no soy exclusividad del Espíritu Santo. Todos somos hijos de Dios. Y probablemente el Señor a ti también te bendiga en esta hora. Y probablemente haga la diferencia en la vida de alguien también. ¿Qué es lo que conocemos de esta historia? Conocemos de la historia que un muchacho viene donde su padre un día y le dice: dame lo que me corresponde. El padre lo da. Luego el muchacho se va de la casa. Luego, después de malgastar lo que tenía, vuelve, reacciona y dice: yo creo que estoy mejor en casa porque hay alimentos en casa, así que volveré, regresaré, hablaré con mi padre y entonces me sentiré mejor en casa. El padre le recibe, el padre le contento, y es lo que entendemos de la historia. Y por lo general entonces terminamos la historia diciendo: hijo, regresa a casa. Es la historia vista de forma general. Ahora venga conmigo y a través del Espíritu Santo entremos en las profundas aguas de su palabra. Número 1. Por lo general creemos que el muchacho se fue de la casa porque no se sentía bien en la casa. Y como había un ambiente en la casa que no le gustaba o algo, se fue. Hemos pensado que este muchacho se fue de la casa. Sin embargo,
o que su problema estaba en la casa. Hemos pensado que el muchacho quería una vida licenciosa en parrandas y que no se sentía bien. Sin embargo, una lectura cuidadosa de la historia nos da a entender que la palabra casa se menciona solo 2 veces y la palabra padre se menciona 12 veces. Usted va a encontrar la palabra 11 veces, la palabra padre 11 veces y la palabra un hombre refiriéndose al padre una vez, que cuando lo suma entonces son 12 veces. Es decir, de plano la historia menciona solo la palabra casa 2 veces y la palabra padre 12 veces. Lo que significa entonces que en la parábola Jesús está situando al Padre en un lugar mucho más importante, o que del problema de que había con el Padre es que se degenera el problema del muchacho. Es decir, cuando usted lee la parábola se da cuenta que el problema del muchacho no era la casa, sino que el muchacho se fue de la casa como consecuencia de tener una mala relación con su padre. Porque luego cuando él decide regresar, él no dice volveré a mi casa y me sentiré bien a mi casa, sino ¿dónde dice que va a resolver el problema? ¿Con quién? ¿Con quién? Dice me levantaré e iré ¿dónde? A mi padre. Y no dice déjame estar en tu casa, sino que le dice me levantaré e iré a mi padre y diré Padre, he pecado contra ti. Fíjese que cuando él decide no menciona la palabra casa, porque da a entender él mismo en esa explicación, él está dando a entender que su problema se había originado ¿con quién? Con el Padre. Y como no sentirse a gusto con el Padre, entonces terminó yéndose de la casa del Padre. Pero en realidad de quien estaba huyendo era del Padre. ¿Dónde está el problema de este muchacho? Número 1. Un padre tenía 2 hijos y el menor dijo a su padre, dame la parte que me corresponde. ¿Qué está diciendo Jesús con esto? Este muchacho no vino donde su padre y le dijo, Padre, yo quiero ser como tú. Padre, yo quiero vivir como tú. Padre, yo quiero ver las cosas como tú las ves. Jesús está diciendo que este muchacho, en otras palabras, este muchacho tenía una mala relación con su padre, pero esa mala relación era el resultado de una visión equivocada que tenía sobre su padre. Escuche bien, tenía una visión equivocada. Y como tenía una visión equivocada sobre su padre, se sentía mal con su padre. Por lo tanto, se iba a sentir mal en la casa de su padre. ¿Y dónde encontramos esa visión equivocada que tenía del padre? El verso 12. La forma en que este muchacho se acerca a hablar con su padre refleja claramente la visión equivocada que tenía de su padre. ¿Por qué? Porque viene donde su padre y no le dice querido papi o padre amado. ¿Por qué? Dame algo. Fíjese que este muchacho viene donde su padre y sin mediar palabra le dice dame. A ver, ayúdame. No le dijo dame lo que tú tienes para mí o dame lo que tú me has prometido. ¿Qué fue lo que le dijo? Escucha el término. Dame lo que me corresponde. Esa palabra significa algo.
Cuando usted le dice a una persona, dame lo que es mío, ¿qué le está diciendo a esa persona? Que la persona es ¿qué? Es injusta. Que la persona probablemente está reteniendo lo que es suyo. Por lo tanto, cuando Jesús está contando esta parábola, Jesús está llamando la atención de los oyentes. Estoy diciendo, este muchacho, el problema de este muchacho no era en la casa. El problema de este muchacho era ¿con quién? ¿Tenía una mala relación con quién? Con el padre. ¿Y por qué tenía una mala relación con el padre? Tenía una visión equivocada de él. Si no hubiese tenido una visión equivocada de él, cuando lo llama para hablar, muchachos, viene humildemente y le dice: papito querido, qué bueno es estar en tus manos. Oh, como tú me has prometido algunas cositas, ¿por qué no la das a tu hijo mimado? No, la palabra es clara y dice que lo llamó y le dijo en 3 palabras. Escuche bien, le dijo: dame lo que me corresponde. En otras palabras, él entendía que su padre era injusto, no le daba lo que le tocaba, y eso había levantado sentimientos hacia su padre. Porque creía, ¿qué cosa? Creía que su padre era injusto porque no lo atendía como él se merecía. Y es esa comezón del alma, pensando que su padre es injusto, que lo lleva a esto. Ahora bien, probablemente la intención del muchacho no era irse de la casa, porque él no pidió los bienes para irse de la casa, sino por lo que le tocaba. Pero como ya venía en comezón contra su padre, no se sentía bien en la casa de su padre, y finalmente termina yéndose de la casa, cuando en realidad, ¿dónde comenzó el problema? Con el padre. Permítame explicar esto. Dependiendo de la relación que tú tengas con el padre, así te vas a sentir en su casa. Escuche bien. Dependiendo qué pienses tú de el padre, así te vas a sentir en su casa. Una relación fría traerá como consecuencia un banco frío. Una relación con poco afecto traerá como consecuencia bancos desanimados. Una relación con el padre, cuando yo creo que el padre es injusto conmigo, o cuando creo que él no está al tanto de mí como debiera estar, entonces la tendencia de uno es a tratar de hacer uno lo que entiende que el padre no está haciendo. Y es por esa razón que dedica más tiempo a otras cosas que no debe dedicar que a otras. ¿Me estoy explicando? Permítame explicarlo más profundo. Dependiendo de la visión que el hijo tiene sobre su padre, así será su conducta en la casa. A veces un creyente se siente mal con el padre y así mismo trata a los demás, se siente incómodo. Para ambientarme en la casa necesito tener una relación buena con el padre. Y ahora pregunto, hermanos queridos, porque tenemos que avanzar, permítanme cortar un poco el mensaje. Esto es una parábola. Las parábolas son historias, ilustraciones. Si es una ilustración, significa que hay en la parábola elementos para aplicarlos a la vida de hoy. Número 1, en la parábola hay ¿qué? Hay un padre. ¿Qué más hay? Hay 2 hermanos. ¿Qué más hay? Hay una casa. ¿Y qué más hay? Hay un pedido. Son los 4 elementos
de la parábola. Número 1, ¿qué cosa? Un padre. Número 2, 2 hijos. Número 3, una casa. Y número 4, un pedido. Ok. Una comunicación. Un pedido. Así que en la parábola tenemos que encontrar esos elementos, porque nosotros sabemos, por ejemplo, la parábola de la oveja y el buen pastor. Las ovejas, ¿a quiénes representan? La oveja perdida, ¿a quién representa? ¿Y el pastor a quién representa? Entonces eso mismo necesitamos encontrarlo en la parábola. El padre de la parábola, ¿a quién representa? A Dios. Muy bien. Los 2 hermanos de la parábola, ¿a quién representan? ¿A quiénes? ¿Estamos de acuerdo? La casa, ¿a quién debe representar algo la casa? A la iglesia. Y cuando el muchacho se acerca y le hace el pedido a su padre, ¿qué representa eso? Tiene que representar algo en la casa. Porque el problema surge con un pedido. ¿Me estoy explicando? Si el problema surge con un pedido, tiene que representar algo en la casa. Porque si el padre representa algo a Dios, si la casa representa a la iglesia, y los 2 hermanos nos representan a cada uno de nosotros, entonces cuando él se acerca a pedir algo, también representa algo. La oración, correcto. Jesús está llamando la atención a que este muchacho, escuche bien, comenzó a sentirse mal en la casa porque la forma de orar no era correcta. ¡Wow! Increíble, pero es así. El pedido representa la oración. Jesús está diciendo que cuando este muchacho se acercó a su padre, solo tenía pedidos materiales para su padre. Escuche bien. El problema en la parábola comienza con un pedido y está representando, si el padre es Dios y yo represento al hijo en la casa, ¿cuál es la única forma que tengo de pedirle al padre? ¿En qué? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Por lo tanto, Jesús está diciendo que este muchacho tenía una forma de orar incorrecta. Oiga bien, Jesús está diciendo que en la mente de este muchacho solo habían pedidos materiales. Solo habían, ¿qué cosa? Pedidos materiales. Su mente estaba llena de cosas materiales. Y como su mente estaba llena de cosas materiales, cuando se acercó a hablar con Jesús, eso fue lo único que le salió. Y eso fue lo que derivó la mala relación. Porque como su mente estaba llena de cosas materiales, él entendía entonces que su padre era injusto y no se los daba. ¿Me estoy explicando? Escuche bien. Jesús está diciendo que este muchacho representa, hermanos queridos, a sus hijos en la iglesia cuando solo vienen a su presencia y le dicen al Padre: quiero, dame, necesito, ayúdame, provee, paga, logra esto, busca aquello. Jesús está diciendo que una relación con el Padre basado solamente en mis necesidades materiales es una relación que podría terminar mal, porque cuando no reciba lo que entiendo, me sentiré mal y entenderé que el Padre no provee lo que yo necesito. ¿Me estoy explicando? Los que estaban ahí entendieron perfectamente. Claro, la parábola tiene muchas interpretaciones. Esta es una. Jesús está diciendo que este muchacho, cuando se acercó a hablar con su padre, comenzó pidiendo mal. ¿Y por qué comenzó pidiendo mal? Porque en su corazón había, ¿qué cosa? Una necesidad irreal, y como era irreal, entendía que su padre no la suplía. Y como entendía que su padre no la suplía,
no se sentía bien con el padre. Y como no se sentía bien con el padre, no se sentía en la casa, no se sentía bien tampoco en la casa del padre. Por eso hay gente que como no se sienten bien con el padre, no se sienten bien en su casa. Y no importa dónde usted lo coloque, siempre se sentirán mal. El problema no es aquel ni es el otro. El problema es que tiene una visión incorrecta de su padre. El padre no me da el trabajo que necesito, no me ayuda, no me provee como quiero. Ahora escuche bien, vamos a dar otro brinco. La parábola enseña a los miembros de la iglesia a tener cuidado con su forma de pedir. Jesús está diciendo que una mente llena de solo cosas materiales continuará llenándose hasta quedar inconforme en la tierra y pensar que lejos del Padre podría encontrar mejores soluciones. ¿Me estoy explicando? Porque si el Padre no me da lo que yo necesito, entonces debo de irlo a buscar a otro sitio. ¿No fue a eso que fue el muchacho? ¿A buscarlo? ¿Sí o no? Fue a eso. Por lo tanto, redimidos, el Señor en esta mañana te está llamando a revisar tu forma de orar. No lo dijo tan duro ahora el amén, hermano. Dígalo duro, el que lo estaba diciendo ahorita por ahí. No baje la intensidad. Con esta parábola Jesús está llamando a sus discípulos, a sus hijos, a revisar la forma de orar. Sí, lo está llamando a revisar. Porque muchas veces doblamos la rodilla y porque decimos algo a veces pensamos que oramos. Cuando sin embargo lo que se hace en esa oración es solamente pedir un nuevo carro, una nueva casa, pagar tal bill, resolver tal responsabilidad. Este muchacho en realidad no habló con su padre, solamente le exigió. ¿Me estoy explicando? Jesús está llamando a sus hijos a revisar la forma de orar y cambiar lo que tienen dentro. Jesús está diciendo que una relación con el Padre basado solamente en la necesidad mía es una relación que podría entrar en crisis. Es una relación que podría desanimarme cuando entiendo que no recibo lo que merezco, cuando entiendo que el Padre no me da lo que tengo. Ruego en mi corazón que el Espíritu Santo esté hablando a alguien en esta mañana. ¿Podría usted revisar su oración durante esta semana? ¿Qué pidió? Y fíjese que el 95% de nuestras peticiones están basadas solamente en nuestras necesidades. No tiene nada de malo. Porque ¿a quién le vamos a pedir? Al Señor. Pero hay algo más que el Señor ahí mismo en el libro de Lucas es lo que quiere que pidamos. Lucas 11, verso 13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a los que lo piden? Escuche bien. Jesús insistió que la mayor de las peticiones es el Espíritu Santo. Escúchelo. El Espíritu Santo. Jesús está diciendo que mi oración, lo que más yo debo pedir es el Espíritu Santo. Mi oración debe estar llena del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la mayor bendición. El Espíritu Santo es lo que me adapta. El Espíritu Santo, dice el Espíritu de profecía, que al Él venir traerá consigo todas las demás bendiciones en su estela. Escuche bien. Por lo tanto, la mayor bendición, lo que tú más necesitas, no es más dinero, es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te ayuda a administrar mejor lo poco que tienes. $1 administrado por el Espíritu Santo es $1 que se multiplica. $1,000 administrado en mi propia conciencia son $1,000 que se desvanecen. Y mire,
El Espíritu Santo ha llegado a ser, aún para muchos creyentes, algo desconocido. Hay mucha gente aún dentro de muchas congregaciones que no saben lo que es el Espíritu Santo. Ni oran por Él, ni piden por Él, ni tienen idea quién es el Espíritu Santo. Una familia que se reúne a clamar por el Espíritu Santo es una familia que sale de la crisis, de la molestia, de la incomodidad, de las luchas, de la agonía, de los sentimientos, de los resentimientos, porque el Espíritu Santo es quien ambienta. El Espíritu Santo es la mayor de las bendiciones. Es el que cuando tú entras por esa puerta trae gozo a tu vida. El Espíritu Santo es como usted, como una persona. Usted es esposo, pero es hijo, es papá, es hermano, es tío, es empleado, es vecino. Y es la misma persona. Y usted en la casa puede hablar con sus hijos, pero la misma persona puede hablar como papá, puede hablar como esposo, como hermano. Para todos. Y el Espíritu Santo tiene estas bendiciones, estos frutos, esta personalidad, para que usted entonces, para ambientarlo, he querido en el nombre del Señor Jesús, motivado por el Espíritu Santo, y amarlo a usted a que llene sus oraciones de pedidos por el Espíritu Santo. Deje de pensar que la solución está simplemente en si usted consigue un nuevo trabajo. Usted lo que necesita es rogar por el Espíritu Santo, y Él lo va a ambientar en ese trabajo que tiene, que usted piensa que gana poco, pero es que como vive en ansiedad, lo poco que gana, al estar en ansiedad, no rinden. ¿Me estoy explicando? Al estar en ansiedad entra en convulsión. Y al entrar en convulsión, no sabe cómo gastar. El Espíritu Santo en tú dirigiendo calma la ansiedad. Y hay muchas cosas que vas a hacer que Él mismo te motiva a no hacerla. Cosas materiales. Jesús está diciendo que este muchacho comenzó mal y casi termina mal, porque su mente estaba ¿qué? Necesito un nuevo iPad, un nuevo iPhone, el carro que sale. ¿Qué más? La casa, computadora. Necesito cambiar ahora de lugar. Vino el verano, necesito tirar esto. Pero resulta que como no me está entrando lo suficiente, entonces entiendo que el Padre se ha olvidado de mí. Y este mensaje no es solamente para la gente adulta. Gente joven, you need the Holy Spirit. Listen, let me tell you this one more time. You need the Holy Spirit. You're going to enjoy your life here if the Holy Spirit is in your life. Lo va a disfrutar. Hay mucha gente que no disfruta la iglesia. No es porque el programa no es bueno, es porque están secos. Y en la medida que estás lleno, disfrutas. Por lo tanto, ahora sé que alguien está comprendiendo por qué decía al principio que cambió mi vida. Yo no oraba por el Espíritu Santo. Aún habiendo nacido en la iglesia y estando en el ministerio, era desconocido. Yo no pedía el Espíritu Santo para mi esposa. Yo no lo pedía para mis hijas. Pobrecitas, están tan chiquitas, no necesitan el Espíritu Santo. Era lo que creía. Pero al darme cuenta de la importancia del Espíritu Santo, aunque una tenía
4, unas 5 y otras 7, me di cuenta que la palabra de Dios dice en el libro de Lucas que Jesús crecía en gracia y sabiduría para con Dios y para con los hombres. Cuando entendí esta importancia, comencé a decirle al Señor: llena mis hijas de tu Santo Espíritu, aunque estén pequeñas. El grave problema es que hay una generación que ha olvidado el Espíritu Santo, y esta es la consecuencia: desánimo, aburrición, hay gente que usted la ve en la congregación como los pescados cuando los sacan del agua. ¿Usted ha visto algún pescado fuera del agua? ¿Cómo hace? Hay gente sentada en los asientos así: sáquenme de aquí, corran, 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 corran. ¿Cuándo se va a acabar esto? Se tira para un lado, se duerme. Desconexión del Espíritu Santo. ¿Estoy siendo muy duro? No. Pues levante la mano. Si usted siente que alguien lo está golpeando, no soy yo, es el Espíritu Santo. Pues levante la mano al cielo, arriba. No me mire a mí, mire arriba y diga: pues dame más duro, Espíritu Santo. Dile: dame más duro. Usted necesita clamar por el Espíritu Santo. Es increíble. Esta parábola me llena de gozo al saber que Jesús está diciendo que este muchacho, Jesús lo que está hablando, una de las cosas que está diciendo es que este muchacho no sabía orar. Y como no sabía, ¿por qué no sabía orar? Porque solo pensaba en lo que necesitaba. Y la relación con su papá era mala porque solo pensaba en lo que necesitaba. Hay gente que no disfruta el evangelio porque solo piensa en que necesita, en que quiero, en que me hace falta. Y su casa está llena de revistas que ofrecen un nuevo trabajo para ver dónde van a cambiar, dónde van a aplicar, dónde van a buscar uno nuevo. Y el Espíritu Santo es el responsable de conducirte. Escucha bien: más de la mitad de nuestras necesidades son irreales. Es consecuencia y fruto y resultado de nuestra propia ansiedad. Si usted calcula bien, más de la mitad de las cosas que usted necesita podría vivir sin ella, pero ahora siente que está agonizando por ella. Más de la mitad de las cosas por las cuales sufres, lloras, te desencantas, te desanimas, realmente no son necesarias. Son cosas que el enemigo trae para desencantarte. De hecho, hay gente que adquiere muchas cosas y nunca las usa. Luego la lleva, ¿cómo se llama aquí? A un tax sale o un yard sale, como sea, pero ese. Usted lo ve ahí. Sin embargo, invirtió 1 o 2 años de su vida adquiriendo y hasta faltando a los servicios para comprar eso. Y eso termina en venta de garaje por $1 o $2. ¿Alguien todavía tiene fuerza para alabar al Señor? Escuche bien. Llene su oración de pedido del Espíritu Santo y Él le va a guiar, le va a conducir. Él va a saber qué novio aceptar, qué novia elegir, qué trabajo buscar, qué amistad permitir que llegue a tu vida, porque Él es el que sabe. Él sabe con quién te conviene estar, Él sabe dónde te conviene trabajar, Él sabe cómo conducirte. Una iglesia donde sus miembros oran por el Espíritu Santo es una iglesia donde los amigos entran y sin necesidad de un sermón, desde que apenas entra y pone un pie, usted siente que ese amigo dice: aquí como que hay algo, y está sentado y no se quiere ir. Se acaba el culto y se queda sentado. Oh, queridos, este es el desafío del Señor en esta hora. Familias comiencen a rogar por el Espíritu Santo. Si hasta hoy fue un desconocido, entonces comienza a incluir.
Yo no sé, el Espíritu Santo se pide por doble porción. Y entonces encontré que Jesús dice en San Juan que el Espíritu Santo no es dado por medidas. Aprendí que eso de doble porción, eso es poquito, que lo que hay que pedir es la plenitud del Espíritu Santo. Porque doble porción pidió Eliseo en base a lo que había en ese tiempo, de que a los primogénitos le tocaba una doble porción. Yo no soy primogénito, yo soy hijo de Dios. Y entonces aprendí que debo pedir la plenitud del Espíritu Santo. ¿Me estoy explicando ahora por qué la historia cambió mi vida? Cuando incluí al Espíritu Santo como elemento principal en mi oración y mis pedidos, comencé a sentirme diferente en los distritos. Comencé a sentirme mejor. Comencé a ver que los problemas no eran tan grandes. Y que el problema mío no es que ese hermano era testarudo, reprochón. Porque en la iglesia lo que nos une es el Espíritu Santo. Usted no ve que usted va al supermercado y usted compra y usted no tiene que mirar el rostro de quien le vende. Pero aquí, desde que alguien se bautiza y usted ni le conoce, afuera hasta le da un abrazo. Dios te bendiga, hermano. ¿Y hermano de qué? Usted acaba de verlo. ¿Y cómo es que son hermanos? El Espíritu Santo conecta. El Espíritu Santo es quien nos ambienta. El Espíritu Santo es que hace que tú ames a la otra persona. Aquí, ¿me estoy explicando? Por lo tanto, cuando comencé a gemir por el Espíritu Santo, comenzó a cambiar la visión. Comencé a darme cuenta que no había tantos problemas como creía y que para todo había una solución. Comencé a sentir más cariño y más amor por los demás. Sentimientos que a veces ocurrían en casa con mi esposa, comencé a notar que ya las pequeñas cosas no nos ponían pleito. Hay parejas hundidas en crisis porque la última vez que oraron por el Espíritu Santo fue cuando la guerra de San Bartolomé. ¿Me estoy explicando? ¿A alguien el Señor le está hablando? Si usted quiere cambio en su vida, en su familia, comience a rogar por el Espíritu Santo. Derrame lágrimas por el Espíritu Santo. Quiero concluir diciendo que el propio Espíritu Santo gime por uno. Dice la palabra que Él clama con gemidos indecibles. Es decir, Él no viene al trono y le dice: Padre, bendícelo, ayúdalo. Él no dice esto. Él no viene al trono y dice: ayúdalo. Clamar con gemidos indecibles significa que cuando le toque el turno para pedir por mí, aleluya, para interceder por mí, viene donde el Padre y clama con una voz tan fuerte que todo el cielo le escucha. Clama con gemidos, es decir, que hasta llora por mí. Aleluya. ¡Woo! Señor, es tremendo. El Espíritu Santo, cuando ruega por uno, clama. ¿Me estoy explicando? Y uno entonces viene al Espíritu Santo y ni lo menciona. Oh, queridos, alguien en esta hora dice: yo cambio mi modo de orar. ¿Quién lo dice? Yo comienzo a clamar por el Espíritu Santo. Lo primero que te vas a dar cuenta, de una vez a los pocos días vas a sentir que no necesitas tal cosa. Porque el Espíritu Santo da conformidad, no al mal, sino a la realidad. Oh, queridos, yo no quiero tener el récord, seguir con el récord en esta iglesia de ser el que más tarde lo dejo salir, que anoche salimos tarde. Pero quiero concluir diciéndote que la parábola del hijo pródigo, Jesús lo que está llamando la atención es que a este muchacho tenía un sentimiento contra su padre, no sabía orar, y que lo que más debía pedir, Lucas 11, es el Espíritu Santo. Una tarde
Concluyo, permítame explicarlo brevemente. Fe no es venir a reclamarle a Dios todos los días lo mismo. Hay gente que le piden algo al Señor y se lo recuerdan 3 veces al día. Van conduciendo, Señor, acuérdate. Eso no es fe. Por el contrario, si usted le promete algo a una gente y cada vez que viene en la puerta le dice, Santa le prometió algo, y entonces cada vez que usted ve a Santa le dice, Santa, acuérdate. Y llama a Santa por teléfono y le dice, Santa, mira, Santa te dijo que te iba a dar eso en agosto, pero tú ahora, este sábado, ve a Santa en la puerta y dice, Santa, recuerda, ¿oíste? Y la llama por teléfono. ¿Cuándo era? Y aprovecha la reunión de oración, Santa. Y Santa está ahí y te paras en ese asiento y cuando ella mira le dice, acuérdate. Y cuando viene a ver hasta en el correo de la hermana Santa, hay una cartita diciéndote, no te olvides de mí. Yo pregunto, hermano, ¿qué va a pensar Santa? Bueno, gracias a Dios que Él no es así. Pero fe no es insistir sobre nuestras dudas o escaseces. Por el contrario, fe es saber que cuando pongo algo en las manos de Dios, están en las mejores manos. Y si están en las mejores manos, yo no tengo que sufrir por eso, porque Él sabe lo que me conviene, cuándo, cómo y dónde. Fe es saber que cuando lo puse en las mejores manos, están ahí. Y si Dios está pendiente a mí cuando le hablé, nunca lo olvidó. Porque si Dios no ha olvidado las acciones de José, Abraham y Job, tampoco olvida las tuyas. Por lo tanto, en vez de venir a recordar lo que ya tengo pidiéndole, hay hermanos que a veces me dicen, bueno, ya yo ni oro por eso. Pero ese no orar por eso es porque se cansaron. Y algunos me han dicho, ya parece que Dios ni me oye. Fe es saber que lo que está en sus manos está en las mejores manos. Por lo tanto, ¿de qué debe estar llena la oración? Bueno, ¿y las cosas materiales? Deben de estar, hay que pedirla. Pero que esa no sea la ansiedad. ¿Se imagina usted con una necesidad del Espíritu Santo? Esa es mi oración en esta mañana, en esta tarde. Que Dios levante una juventud en esta iglesia con necesidad del Espíritu Santo. Que Dios levante dirigentes con una necesidad profunda del Espíritu Santo. Que Dios levante familias con una necesidad grande del Espíritu Santo. Lo que va a ocurrir es una explosión en el Espíritu Santo. ¿Alguien desea ponerse en pie y decir, ayúdame, Señor, que mi oración esté llena del Espíritu Santo? Gloria al Señor. Siempre hago 2 llamados, uno allá y uno al frente. ¿Alguien desea pasar al frente y decir, yo cambio en el nombre de Jesús mi estilo de ver al Padre, mi forma de verlo? Ya dejo de pensar que el Padre no me atiende, sino que comienzo a pedir lo más importante, la presencia del Espíritu Santo. ¿Quién pasa al frente en el nombre de Jesús diciendo eso? Gloria al Señor. Padre querido, gracias. Te bendecimos en esta hora. Y uno solo es nuestro ruego. Danos tu Espíritu Santo. Oh, con esa presencia maravillosa se llevará todo sentimiento, todo rencor, toda incomodidad, toda tendencia pecaminosa. En esta hora, levanto mis manos sobre esta congregación y tu Espíritu Santo les cubre. Hay un joven clamando ya en su corazón por el Santo Espíritu.
Hay una esposa pidiendo que el Espíritu Santo sea derramado en su familia, que humedezca sus manos, que llene sus labios para aprender a hablarle a ese esposo protestón, a ese hijo rebelde. Padre querido, que la plenitud de tu Espíritu esté en cada una de estas familias. Veremos diferencia en los pleitos, en las agonías. Aún las escaseces la mirarán diferente. Habrá una nueva energía. Padre querido, que tu Espíritu Santo levante a este joven que ahora está pidiendo el bautismo del Espíritu Santo. Padre, que tu Espíritu Santo continúe guiando esta iglesia como lo ha hecho hasta verte venir en gloria. Que Cristo Jesús venga pronto y nos vayamos con Él. En el nombre de Jesús. Mira el que